Tengo delante de mí un libro que se titula El cerebro, descifrar y potenciar nuestro órgano más complejo. Es el primer fascículo de un coleccionable que sacó hace tiempo National Geographic, así que no sé si seréis capaces de encontrarlo, pero aún así yo os digo, mirad, el texto es de José Biosca, con V, la introducción está hecha por Javier de Felipe y la editorial es RBA Coleccionables. ¿Por qué tengo este libro entre manos? Porque estaba buscando información para hacer un vídeo dedicado a la neurona. Y al revisarlo me he encontrado con mis anotaciones, las que hice en el momento, mis palabras clave, y entre ellas tenía señaladas unas metáforas muy bonitas relacionadas con el sistema nervioso. Y como hemos hablado muchas veces en el canal del enorme potencial que tienen las metáforas, las asociaciones y las comparaciones para aprender conceptos, me ha parecido que era una bonita idea compartirlas con vosotros. Os voy a ir leyendo y, bueno, intentad ir adivinando de quién son las frases, porque algunas seguro que lo detectáis. La primera, el jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. Seguro que ya estaréis pensando en Santiago Ramón y Cajal. Estaréis pensando bien, el padre de la neurociencia moderna, también el padre de nuestro canal. Y bueno, pues es evidente la analogía del jardín. Se basa en ese aspecto ramificado que tienen las neuronas y del mismo modo se ramifican los árboles, los arbustos, las plantas crecen, florecen. Entonces esa capacidad de desarrollo y de crecimiento queda muy bien reflejada por esta frase. La segunda metáfora es muy utilizada y yo sé que la utilizo muchísimo en el canal, pero también os he dado a entender, os he dicho en alguna ocasión, que se queda absolutamente corta, y es comparar al cerebro con un ordenador. La crítica evidentemente se debe a que si bien en el ordenador el cableado del hardware es físicamente rígido, vale, que podéis añadir un pendrive, un disco duro externo para ampliar lo que queráis de ese ordenador, pero al final ese cableado original es rígido, no cambia. Sin embargo, nuestro cerebro es flexible, ya lo sabemos. Las conexiones neuronales van cambiando a lo largo de la vida del individuo, incluso es capaz de generar nuevas unidades funcionales, ¿no? En función siempre, ya lo hemos dicho, de su actividad cerebral. Todo está muy relacionado con esa capacidad adaptativa del cerebro que conocemos, con esa capacidad de modificarse. Ya lo sabemos también, la memoria a largo plazo significa que hemos modificado plásticamente el cerebro, hemos añadido circuitos nuevos, los hemos marcado en ese cableado. Luego, esa memoria a largo plazo es igual que decir que nuestro hardware no es rígido como el de un ordenador, sino que es flexible. En todo caso, como dice el libro, la metáfora es útil en tanto que las neuronas son procesadores biológicos que reciben y transmiten señales, y fijaos aquí que luego hablaremos de esto, y realizan operaciones computacionales. ¿Bien? Bueno, lo dejamos ahí de momento. Vamos con la tercera metáfora. Está muy artística, muy bonita también, y propone que el cerebro es una orquesta compuesta por redes dinámicas de neuronas que actúan en concierto como los músicos de una orquesta. Su resultado, el pensamiento, sería la sinfonía interpretada. Y pensando del mismo modo que diferentes músicos que han quedado para hacer un concierto, dependiendo de lo que toquen, generan sinfonías diferentes, pues dependiendo de qué circuitos cerebrales activemos o cómo funcionen unas neuronas u otras, habrá pensamientos diferentes, emociones diferentes, es decir, que nuestro cerebro también es capaz de interpretar sinfonías diferentes. Muy bonita, ¿verdad? Otra metáfora, y esta ya os lo adelanto, es también de Ramón y Cajal. Es como una metáfora muy geográfica. Leo. El cerebro es un mundo que consta de numerosos continentes inexplorados y grandes extensiones de territorio desconocido. Fijaos, tiene tantas zonas y tantos territorios inexplorados como que de momento ya se han detectado más de 150 áreas funcionales, es decir, áreas que están relacionadas con diferentes funciones. Nosotros ya hemos hablado tímidamente, por ejemplo, de la zona de Wernicke o la región de Broca relacionadas con el lenguaje, pero gracias a las técnicas de neuroimagen cada vez se están detectando más áreas funcionales. Y ya por seguir hablándoos un poquito de números, más de 150 áreas funcionales hemos dicho, pero es que hay más de 50 tipos de neuronas, eso que se han identificado. Yo os he puesto en alguna diapositiva dibujitos de 3 tipos de neuronas diferentes, ya os digo, identificadas más de 50 tipos, pero es que se prevé que haya cientos o miles de tipos diferentes que todavía no se han conseguido clasificar. Y del mismo modo,
pensad que ya se conocen más de 100 tipos de neurotransmisores, es decir, que el nivel molecular, esos mediadores de la sinapsis, también conocemos más de 100. Esto creo que no lo hemos dicho todavía en el canal, seguramente lo hablaremos en el tema de la neurona. La mayor parte de la comunicación entre neuronas se produce por neurotransmisores químicos. Sí que hemos hablado de la sinapsis, pero bueno, no hemos entrado en detalle. Habéis visto los dibujitos, ¿verdad? Las imágenes que se ve que salen unas vesículas de una neurona y que llegan a la otra. Pues como os digo, la mayor parte de la comunicación entre neuronas se produce por neurotransmisores químicos que sirven como mensajeros que capacitan a las neuronas para comunicarse entre sí. No obstante, tener en cuenta una cosa, que fue además una de las teorías iniciales, y era que, bueno, hay evidencia de que existe una señalización directa también entre las neuronas mediante voltaje. ¿Vale? En esos espacios que tienen, neuronas que, por ejemplo, se ven muy cerquita, que están muy cerquita, se piensa que directamente lo que hacen es pasarse la señal eléctrica sin necesidad de esos mediadores químicos que hablamos. Pero bueno, ese tipo de sinapsis parece que son las menos. Y ya la última metáfora que podríamos considerar una combinación de varias metáforas de las anteriores. Y resultaría en una especie de Internet, una red de redes formada por miles de millones de ordenadores conectados que comparten señales en un lenguaje propio. Pensad en la Internet de verdad, ¿no? Pues en toda esa información que se maneja o en cómo combinando esa información al final creáis, pues por ejemplo, la Wikipedia o creamos una página web, ¿no? Pues del mismo modo, esa red que tenemos en el cerebro también tiene unos productos finales, pero en este caso los productos finales del cerebro son pensamientos, son recuerdos, son emociones o son sensaciones. Y seguimos relacionando cosas. Ahora deberíamos pensar, ¿cómo puedo yo explicar que esos patrones de codificación, es decir, esa actividad neuronal, se convierta en lo que os decía antes, en esas funciones mentales, en esos pensamientos, en esos sentimientos, en esas emociones? Es decir, cómo al final esa señal eléctrica mediada directamente por corriente eléctrica o por neurotransmisores, cómo esa señal eléctrica al final se traduce en algo, en un pensamiento, en un sentimiento. Es decir, cuál es la gramática, como dice el libro, la semántica y la sintaxis de ese lenguaje. ¿Qué variables permiten al cerebro codificar una información u otra, o dar un pensamiento o dar otro? Fijaos lo que dice, qué bonito. Y es, las codificaciones vienen con factores como, por ejemplo, el momento de la descarga eléctrica, su frecuencia o su patrón, si son ráfagas o son impulsos individuales. O sea, todos esos factores en la manera de transmitirse ese impulso, ese potencial de acción, pueden marcar que esa información se interprete de una manera u otra. Y ahora viene lo del lenguaje computacional este que os decía antes. Seguro que estáis muy interesados y muy metidos ya en el tema de inteligencia artificial, cómo se está avanzando tanto con el tema de los ordenadores. Fijaos, qué interpretación y cómo funciona esto al final. Si estamos pensando en el cerebro, cada potencial de acción representa una computación, una combinación de señales recibidas cuyo resultado es binario. O hay potencial de acción o no lo hay, o hay impulso nervioso o no lo hay. Entonces, de esta manera el lenguaje del cerebro se podría estar traduciendo en unos y ceros. Y ya hay grandes organizaciones que están intentando traducir el código neuronal, como os digo, a un código binario, expresado computacionalmente en unos y ceros. Y os leo, por aquí lo tengo apuntado, mirad quién está investigando esto. Algunas investigaciones como el Sistema de Diseño de Ingeniería Neurológica desarrollado por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa estadounidense. Las siglas son DARPA, que seguro que las habéis escuchado. ¿Qué implicaciones podría tener entender esto? Os leo. El progreso en el estudio del cerebro ha abierto la puerta a una revolución neurotecnológica que pone a nuestra disposición sofisticados sistemas para conectar nuestro cerebro a las máquinas y restituir algunas de nuestras funciones. Seguro que también al respecto habéis visto las siglas BCI, que se refieren a crear interfaces cerebro-ordenador. Esto ya en fisioterapia, en mi profesión, abre un campo de posibilidades muy interesantes. Por ejemplo, imaginad una persona que le hayan amputado un brazo, ponerle un brazo a nivel, pues un brazo tecnológico, ¿vale? Un brazo articulado, al que su cerebro pueda mandar órdenes y que a su vez
capte del entorno sensaciones y sea capaz de transmitirlas al cerebro, funcionando prácticamente como un brazo normal, como su propio brazo natural. Pero bueno, no me quiero alargar demasiado con temas nuevos que todavía no hemos tocado. Sí quería leeros una última parte, unas últimas anotaciones que tenía relacionadas con temas que hemos visto, que era mi objetivo inicial con esta reflexión al aire. Y estas frases que tengo aquí anotadas se relacionan con la memoria a corto plazo y la diferencia con la memoria a largo plazo. Os leo. Bueno, por entonces, está hablando del año 1960, ya se conocía una diferencia entre ambos tipos de memoria. La de largo plazo estaba acompañada por la producción de nuevas proteínas en la neurona, algo que no ocurría en la memoria a corto plazo. Eric Kandel, descubrió la razón de esta diferencia en los mecanismos moleculares de ambos tipos de memoria. Ojo, importante, mientras que la de corto plazo solo provocaba cambios en las sinapsis existentes, el aprendizaje más permanente activaba una serie de componentes moleculares en el interior de la neurona que mandaban una señal hasta el ADN en el núcleo de la célula. Y como resultado, el ADN producía nuevas proteínas y este material celular se utilizaba para crear nuevas sinapsis que reforzaban ese recuerdo a largo plazo. Muy interesante esta información relacionada con la diferente manera de crear memorias, porque yo os he hablado mucho de los mecanismos para crear una memoria a largo plazo, pero no os había hablado del fundamento, es decir, por qué una se pierde en el olvido y otra permanece en el tiempo. Y me ha parecido muy interesante encontrar esta información y proporcionarla para el canal, para que ampliéis vuestros apuntes de memoria a corto plazo y de memoria a largo plazo. Dicho esto, no me queda nada más que contaros por hoy. Seguiré investigando sobre el tema de la neurona y cuando tenga el vídeo preparado ya lo veremos juntos. Gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Un abrazo.